En el libro que escribe Marcos, Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Eso, 66, de los cuales 39 están en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuántos hay? 27. Y los primeros 4 libros de la Biblia del Nuevo Testamento son los evangelios. Y estos evangelios hablan la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo. Y hay un caso en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Leemos desde el versículo 1. Y vamos a hacerlo de pie. Nos colocamos de pie. Esto es Gimnasia Santa, hermano. Nos ponemos sobre nuestros pies y leemos desde el versículo 1. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura de la siguiente manera: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Vamos a repetir ese pedacito, ¿sí? Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Y ahora repita conmigo: buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esto ha hecho lo que podía, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Le damos gracias al Señor. Padre, queremos en esta hora acercarnos delante de tu presencia, ante tu lectura, Señor, ante tu palabra leída delante del pueblo. Queremos rogarte que desde lo alto puedas guiar nuestros corazones para ser enseñados por medio de tu palabra, de manera de que, siendo edificados, podamos adorarte y alabarte en la forma digna que tú lo mereces. Recibe la gracia, Señor, en el nombre de tu amado, nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén y amén. Puedes sentarte, iglesia. Fíjate, el caso de esta mujer viene después de algunas cosas que habían acontecido en la vida del Señor Jesucristo. Unos días antes, el Señor está hablando algunas parábolas, y dentro de las parábolas que el Señor está diciendo, Él habla algo acerca de Israel, y Él dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya
su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién no ha estado siguiendo lo que ocurre en Israel, verdad? Todos los días vemos las noticias de lo que está aconteciendo con Israel y el éxito en cada batalla que Israel ha estado teniendo en contra de estos grupos terroristas que se han levantado a atacar a Israel. Uno queda impresionado con el caso de los túneles que jamás tenía en Israel y que la mayoría de los túneles llegaban a un hospital o llegaban a una escuela o llegaban a un centro de acopio donde hubiese una gran multitud y Israel no pudiera hacer nada en contra de ellos. Pero a medida de que ellos han ido atacando desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, el Señor ha ido protegiendo al pueblo de Israel, aun cuando nosotros digamos no lo merece. Porque hay la idea de que al ellos no tener a Cristo como su Salvador personal, Dios se olvidó de ellos. ¡Qué locura! Es un pueblo que Dios escogió desde Abraham y desde antes de Abraham para manifestar su nombre en ellos. Y el mismo grupo terrorista de Hamas no entiende cómo en algunos momentos, cuando los misiles son dirigidos en contra del pueblo de Israel, estos o desvían el curso o se explotan en el aire. Aparte de la tecnología que Israel tiene de explotarlos en el aire y que solamente las esquirlas son las que pueden caer y por eso se refugian para protegerse. El Señor está hablando de la higuera y Él dice, aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas, sabed que el verano está cerca. Y eso se puede aplicar a la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Y en esta mañana cabe una pregunta. ¿Estás preparado para la venida del Señor Jesucristo? Voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Estás preparado para la venida del Señor Jesucristo? Los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y le hemos aceptado como nuestro Salvador personal, y la sangre del Cordero de Dios limpió nuestros pecados fueron perdonados y nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Por eso hay una esperanza en nuestra alma de que pronto Cristo vendrá y yo me voy con Él. Amén. Tampoco quiero, dijo el apóstol, que no tengan esperanza sobre el asunto de aquellos que se mueren. Y él dijo, el día en que la final trompeta sea tocada, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos seremos transformados. Y esto mortal se ha de vestir de inmortalidad y esto corruptible se ha de vestir de incorrupción y le veremos tal como Él es y estaremos con Él para siempre. Estas cosas son las que siguen a los que creemos en Cristo Jesús. El apóstol dice, aquellos que aman su venida. Ahora, una de las personas que más demostró amor mientras el Señor estuvo en el mundo fue esta mujer, María. Oye, qué cosas con estas Marías, ¿verdad? Estas Marías de las cuales la Biblia habla. Había una mujer llamada María de Magdalena, y del cual aquel Señor había sacado demonios en la vida de ella. Y esta mujer llegó a ser tan fiel al Señor que cuando el Señor estaba en el sepulcro, ella estaba allí para saber qué había acontecido con el Cristo de la gloria. Y estando en aquel lugar, ella vio la piedra removida y se preocupó y llegó y corrió de nuevo al aposento
aposento alto y le dijo a los discípulos: alguien se robó el cuerpo del Señor. Y salieron corriendo Simón y Pedro. Pedro, como corría menos que Simón, que Juan, salieron Pedro y Juan, pero Juan tenía más habilidad para correr, llegó primero, pero no entró. Pedro llegó y entró y vio el lienzo colocado en un lugar aparte y el sudario acomodadito, y luego de eso ellos salieron de aquel lugar y María se quedó en el sitio. Y aquella mujer insistía: ¿quién se robó el cuerpo de mi Señor? Y en esa situación el Señor se le aparece a María. Y ella le dice: si tú te llevaste el cuerpo de mi Señor, dime dónde lo colocaste para que yo vaya y me encargue de él. Qué amor el de esta mujer. Y el Señor le dijo: María. Y ese tono de voz y esa manera de llamarla, ella entendió que no era el hortelano sino su Señor. Y aquella mujer derramó lágrimas delante de Cristo. Y estando en ese lugar, el Señor le dijo: ahora ve y dile a mis hermanos que yo he resucitado. Después de esta María de Magdalena, está esta María de Betania. Una mujer, según los historiadores, trabajaba en la prostitución. Un hombre llamado Simón el leproso, que se había encargado de utilizar a esta mujer. Según la que dice Juan, en esta casa donde el Señor estaba, que era de Simón el leproso, que antes había sido leproso, el Señor le había sanado, y este hombre estaba en la casa de Simón el leproso. Marta, María y Lázaro. Algunos dicen que Marta era esposa de Simón el leproso. Seguridad de eso no tenemos. Pero ponga que sí sea el caso. Ponga que Simón era el esposo de aquella Marta. Este hombre leproso hizo una cena para el Señor, porque estaba feliz de que la enfermedad por la cual estaba padeciendo, incurable, había llegado el médico amado y había tocado la enfermedad y su carne se había restaurado en sanidad plena. La enfermedad de la lepra lo había condenado a morir. Cuando una persona tenía lepra, habían condiciones que se estaban perdiendo en el cuerpo de aquella persona. Y lo primero era la insensibilidad al dolor. Podías traspasar la piel de este hombre y no iba a sentir absolutamente nada, porque la carne va descomponiéndose y a medida que ella va tomando una forma putrefacta, se va cayendo. Y no había nadie que pudiera curarla con ningún medicamento, sino solamente la voluntad divina. Y el Señor había obrado en la vida de este hombre Simón, y él estaba agradecido porque el Señor había hecho la obra en él. Según lo que dice Marcos 14, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Quién no se va a alegrar, verdad? En esta situación. Si yo vengo padeciendo de una enfermedad incurable, que los médicos no pueden hacer absolutamente nada, que he buscado la solución de todas maneras, que he ido al fariseo, que he llevado ofrendas al altar,
y que nada de eso ha sido posible o efectivo para que mi sanidad sea latente o sea vigente. Pero ahora está un hombre allí que con el solo hecho de decir la palabra, aquel hombre sanó. Y él dijo: Señor, ven a mi casa. Eso es lo que uno hace cuando uno ve la misericordia del Señor. Lo primero que hace es invitarlo a la casa. Ven a mi casa. Quiero tenerte presente en mi hogar. Quiero que la gente entienda que tú eres el Dios Todopoderoso. Que no hay ninguna otra causa médica para mi sanidad. Que yo no lo conseguí por un medicamento. Que yo no lo encontré con ninguna hierba. Que no me bebí ningún jugo. Simplemente la fe en aquel que me creó. Y aquel hombre dijo: si el aplauso es para el Señor, dáselo fuerte, mi hermano. Y aquel hombre dijo: Señor, ven a mi casa. Parece la tsunamita, ¿verdad? Te invito a mi casa, ven a mi casa. Yo quiero que estés en ella. ¿Cuántos de los que están presentes en este 2024 le abrieron las puertas a su Señor? ¿Cuántos le dijeron: Señor, ven a mi casa? Quiero tenerte en mi casa. Eres la mejor compañía, Padre eterno. Eres la mejor persona con la cual me puedo sentar a la mesa. Y él dijo: ven a mi casa. Y estando en la casa de Simón, sentado allí en la mesa, conversando de lo más tranquilo, llegó María con un frasco de alabastro. Y estando en aquel lugar, ella quebró el cuello de aquel frasco y lo derramó sobre la cabeza del Señor. ¿Qué hubiese hecho usted? Porque las personas que murmuraron dijeron: este perfume cuesta por lo menos 300 denarios, el sueldo de un año. Y aquella mujer tomó aquel perfume que le había costado un año trabajar para comprarlo. Y ella no tuvo ningún límite con el Señor. Los que estaban murmuraron. Juan dice que fue Judas el Iscariote el que abrió su boca y dijo: ¿para qué este desperdicio? ¿Qué necesidad tenía esta mujer? Si hubiese vendido el frasco de alabastro, le hubiesen dado por lo menos 300 denarios y se lo hubiésemos dado a los pobres. ¿Sabes? En la medida en la que tú te desarrolles y tú te santifiques, siempre va a haber alguien que te va a criticar. Siempre hay alguien que te va a señalar. Siempre va a haber alguien que diga: ahora se la quiere dar de más santo. No, cuidado, no lo toquen porque se le puede ir la unción. Viene del servicio, no viene encendido. En la medida en que te congregues, en la medida que vayas creciendo en lo espiritual, en la medida en que el Señor se vaya manifestando en tu vida, en esa medida siempre va a haber alguien que va a decir: ¿para qué pierdes el tiempo allí? ¿Qué ganas con ir a la iglesia? Si hubiese invertido el tiempo en otra cosa, hubiese sido mejor. Pero esta mujer estaba en el mejor lugar y con la mejor persona. A ella nadie le invitó a que hiciera eso. Ella agradecida estaba de lo que el Señor había hecho en su vida. Y por ese motivo aquella mujer no tuvo ningún límite. Ella vio el frasco de alabastro y ella dijo: esto es para mi Señor. En ella no había ni siquiera el pensamiento de que ella lo estaba haciendo por la sepultura. Ella simplemente quería agradar a su Señor.
¿Y cómo lo hizo? Con el perfume más caro que había en aquel lugar. Cuando nosotros compramos un perfume caro, eso casi no lo queremos ni echar, ¿verdad? Eso un poquitito. Y uno llega y dice, eso huele a kilómetros. No tengo necesidad de bañarme con él. Es un toquecito. Y uno se coloca en las partes indicadas, ¿verdad? Para que el perfume le dure. Porque, oye, me costó $100. Claro, yo sé que nosotros usamos el de perfume Factory, ¿verdad? Ese huele igual, dice uno. Pero mire, cuando uno compra un perfume de los que son caros, de esos que atrapan pasiones y hacen a la gente voltear, porque hay perfumes que hacen que uno voltee, ¿verdad? ¿Cómo sería el nardo puro? ¿Cómo sería ese perfume que Juan dice que aun cuando Marta estaba cocinando, toda la casa se llenó del olor del perfume? Y el arroz que Marta estaba cocinando ya no tenía fuerzas en el estómago de la persona, sino que todos estaban entretenidos en el perfume de aquel nardo puro. En esta mañana es la adoración que has elevado delante de la presencia del Señor, el aroma que ha llenado los cielos. Allí donde está entronado Dios, donde Cristo está a la derecha del Padre, en ese lugar tu adoración llegó y todo el cielo se llenó del perfume de tu adoración. Y el Señor dijo, es que Itiel está adorando, es que Itiel está alabando el nombre del Señor. Los ángeles preguntaron, ¿cuál es ese aroma? Es el aroma de mis hijos, que en esta mañana han elevado adoración por amor a lo que he hecho en la cruz por ellos. En esta mañana has quebrado el frasco de tu alabastro. En esta mañana ese perfume que has preparado durante estos días ha llevado hasta la presencia del Padre. Y sabe, el primero que ha estado en contra de esa acción ha sido el enemigo de tu alma. Él es el que ha estado diciéndote, ¿y para qué viniste? ¿Qué necesidad tenías de estar aquí? Hasta estuvieras durmiendo sabroso. Primer domingo del año, todo el mundo en la playa y tú aquí. Porque el hombre en el mundo dice, como mañana empiezan las clases y ya es el último día, vamos para la playa. Pero tú estás en el mejor lugar. Y estás sentado alrededor de la mejor mesa. Y estás con la mejor compañía. Sabe, hermano, en esta mañana el Señor está contento. Él pudo decir, déjala. ¿Por qué la molesta? Buena obra me ha hecho. ¡Aleluya! Y en esta mañana la mejor obra que han podido hacer es estar en la iglesia. Es estar presente en esta mañana. En esta mañana hemos de participar del pan y de la copa. Hemos de hacer memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. En el pan vemos reflejado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él tomó el pan, aun cuando ellos habían comido de la Pascua. Esto sucedió 2 días antes de la Pascua. Y dice que el Señor tomó el pan en aquel momento, después de haber participado del Cordero Pascual. Y Él partió el pan, habiendo dado gracias, y le dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. No porque tenían hambre, sino porque ese pan era lo más necesario en la vida del cristiano. El hacer memoria de la obra de Cristo a nuestro favor. En el pan vemos reflejados los maltratos
que el Señor sufrió desde el momento que en el Getsemaní fue capturado. El concilio obró en él maltratándolo. Lo llevan delante de Pilato, azotado con varas, azotado con el látigo romano, coronado su cabeza con una corona de espinas. Lo llevan en el patíbulo a la cruz del Calvario, lo clavan de manos y pies, y su costado es traspasado por la lanza de un romano. En el pan vemos lo que él sufrió a nuestro favor. Y en la copa vemos su sangre derramada para limpiar nuestros pecados. Una sangre sin mancha, sin contaminación. No era un hombre pecador. El nacimiento virginal del Señor Jesucristo demuestra que en él no había pecado, porque había sido engendrado por el Espíritu Santo. Y allí en la cruz, esa sangre ha sido la única sangre en todo el universo entero que puede perdonar nuestros pecados, puede limpiar nuestras maldades y puede inscribir nuestros nombres en el libro de la vida. Por eso en esta mañana lo que usted va a hacer es un acto sobrenatural. El hecho de que usted lleve un pan a la boca y una copa a la boca es algo espiritual que no tiene interpretación. Es algo que usted va a vivir propiamente y que al mundo le anunciaremos la muerte del Señor hasta el día en que Él venga. La única persona en todo el mundo entero que tiene una celebración como esta es el Señor Jesucristo. Ningún otro ser tiene una celebración como esta. Ningún otro ser desde hace más de 2000 años se le recuerda por medio de una obra como esta. El único es el Señor Jesucristo. Y el día que Él venga por su iglesia, hasta ese día estarán estos símbolos de amor presentes. Porque ya le tendremos a Él, ya le veremos a Él. No va a haber necesidad de hacer un memorial como este, porque estaremos con Él. Eso lo entendió esta mujer. Por eso ella se sacrificó de esa manera esos 300 denarios. Ahora, ¿qué piensa hacer usted durante este 2024? Ella duró un año guardando ese perfume o trabajando por ese perfume, y lo hizo con amor, con dedicación, con devoción y con adoración. ¿Qué piensas hacer en este 2024? El Señor dijo: el que más ama es aquel al que más se le ha perdonado. Pero el que menos ama es porque sus pecados han sido pocos en comparación con aquel que ama más. Pero nosotros no somos así, ¿verdad? Nosotros somos de los que vamos a amar más al Señor. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia. Quisiera que esta oración sea una oración en donde tú le digas al Señor: me comprometo en este 2024 a amarte más, a ser más fiel a ti, Señor, a demostrar que te amo, a hacer un sacrificio en mi vida, demostrando que valoro lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Que no voy a vivir a la ligereza, no voy a ser una persona ligera en mi forma de vivir espiritual. Quiero comprometerme contigo para este 2024, Señor. Quiero crecer, y para hacerlo, Señor,
quiero comprometerme contigo. Quiero entregarte mi vida, así como tú lo hiciste cuando moriste en la cruz del Calvario a mi favor. Señor, en esta mañana, tu iglesia en esta hora se acerca delante de ti, dándote las gracias porque hemos entendido que estamos sentados en la mesa más privilegiada del mundo. Muchos se sientan con reyes, muchos se sientan con emperadores, muchos se sientan con gobernantes, pero ninguno como nosotros, Señor, que nos sentamos a la mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el hecho de estar rodeando los símbolos de amor en esta mañana nos dan a entender que somos gente privilegiada, que hemos podido alcanzar salvación y vida eterna por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y en esta mañana, al rodear los símbolos de amor, queremos hacer un compromiso contigo. Queremos pedirte que entres, Señor, a nuestra casa, que puedas visitarnos de tal manera de que te conviertas en el huésped de ella y de que al estar en medio de nosotros podamos ser edificados por tu Santo Espíritu y podamos seguir adelante, Señor, con la bandera del Evangelio en alto, siendo antorchas encendidas en medio de un mundo que está en tinieblas. La venida del Señor está cerca y queremos, Padre, que todos los presentes seamos arrebatados con Él. Que cuando esa trompeta suene, en esta hora, cuando ella suene, podamos oírla audiblemente y que podamos decir: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Te damos las gracias porque tú eres el Señor, el Rey, el Cristo, que se resucitó o que lo resucitó el Padre con su supereminente grandeza, con el poder de lo alto, que lo llevó hasta lo sumo y lo sentó a su diestra. Y de allí estamos esperando el momento cuando su iglesia sea arrebatada. Bendice cada miembro de nuestra iglesia en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Y debe ser fuerte aplauso al Señor.